Tal, ¿cómo estás? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y este vídeo lo voy a hacer un poco distinto ya que voy a hacer una pequeña masterclass con 7 claves para aprobar las oposiciones en poco tiempo y a la primera. Sobre todo me centro en las oposiciones de educación y de verdad son consejos que muchos conoceréis, otros quizá tenéis algún tipo de problema en el sentido para aplicarlo porque no lo habéis escuchado con anterioridad, pero sobre todo quiero que sea una pequeña masterclass muy práctica. Saber, y esa es la primera creencia, que se pueden aprobar las oposiciones a la primera, y si es tu segunda, tercera, cuarta vez, con más motivo, o sea, estás más cerca de lo que piensas. Y bueno, antes de empezar con la primera clave, sí que decirte que nuestra oposición de educación es un concurso, por tanto hay un porcentaje bastante grande que está derivado de méritos. Y bueno, te recomiendo, esto no lo he puesto como tal, pero te recomiendo que todo lo que esté en tu mano, sin que condicione o penalice el propio estudio de la oposición, si te puedes preparar con tiempo, pues dedícate a controlar ese baremo, a sumar o profundizar en los puntos que puedes agrupar o que puedes, no sé si son estudio de idiomas o experiencia, no sé, todo lo que esté en tu mano, intentar llevarlo. En mi caso, os cuento mi experiencia, soy de la Comunidad Valenciana, el valenciano pues tiene un peso bastante alto. Yo me dediqué en el año previo al estudio de las oposiciones a sacarme el máximo nivel de valenciano, porque me daba, sacándome el C2 de la Escuela Oficial de Idiomas, el Mestre y demás, tenía un 2,5 extra, por así decirlo, de méritos, más la carrera que tenía previa, pues ya tenía 3,5 puntos y aunque no era mucho, eso me permitió en mi primera oposición pues sacarme la plaza. También hubo muchas plazas como tal, pero bueno, que sepáis que yo os voy a dar claves referentes a la propia oposición como tal, no al concurso que sería obviamente pues centrarnos en los méritos como tal. Eso lo dejamos si queréis para otro vídeo. Para empezar, primer consejo. Y os podría decir planificaros, organizaros, tener una estrategia que lo vamos a tener ahora más adelante, pero el primer consejo es que utilices técnicas de estudio. La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. En oposiciones de educación aún no se están utilizando tantas técnicas de estudio porque ni en magisterio, ni en la carrera, ni en el máster, ni en bachiller nos enseñan a estudiar. Entonces, aquellos estudiantes, aquellos opositores que utilicen técnicas de estudio se están diferenciando por encima del opositor medio. Y aquí, no te preocupes, te he preparado un webinar gratuito donde te voy a enseñar qué técnicas de estudio funcionan y cuáles no. Te lo dejo en las notas del vídeo para que lo puedas ver y también decirte que tengo una formación de técnicas de estudio donde le doy sentido al estudio del tema, donde te enseño a repasar, donde te enseño las estrategias que hemos de tener tanto en el supuesto como en la programación para no olvidar todo lo que vayamos acumulando. Y esto sí que te lo digo de verdad, o sea, cuantas más técnicas de estudio con cabeza y con sentido, utilicemos, mejor vamos a llevar la oposición a largo plazo. No a cuantas más mejor, sino aquellas que utilizamos, que ya os adelanto, que son el Active Recall, que son los simulacros con sentido, que son ese entrenamiento deliberado, la interrogación elaborativa y mucho más, pues eso nos va a hacer opositar mejor. Pero bueno, como te digo, te dejo en las notas del programa el webinar para que te ayude. Y unido a esto, el segundo consejo sería que planifiques a largo plazo, medio y corto. ¿Esto qué quiere decir? Que nos pongamos una fecha límite. ¿Cómo nos vemos en mayo? ¿Cómo nos vemos el mes del examen? Para no agravar y para no meter la variable de estrés y de ansiedad de no llegar con la programación hecha, no llegar con X supuestos hechos, no llegar con X simulacros hechos. Desde el largo plazo hemos de planificar al trimestre y hemos de planificar al mes y desde el mes hemos de planificar la semana. Para que poco a poco, cuando nos vayamos conociendo, saber qué hemos de hacer cada día para que nos sume a la semana y para que esa semana nos sume al mes, para que el mes nos sume a nuestro objetivo trimestral, para que el objetivo trimestral nos sume a la planificación a largo plazo de cómo me quiero ver como opositor un mes antes de las oposiciones y así pues dedicarme ese último mes a repasar, a hacer simulacros reales, a practicar la exposición, a practicar mis eslabones más débiles, etcétera, etcétera. Un ejemplo, imaginaros, yo voy a tener el examen el 21 de junio, entonces yo el 24 de mayo
intento tener 23 temas trabajados, intento tener 20 simulacros hechos de tema, intento tener la programación de unidades didácticas hechas y también 3 exposiciones de programación y 3 exposiciones completas hechas. Y sabiendo esto, yo deconstruyo y sé cada trimestre lo que tengo que hacer, sé cada mes lo que tengo que hacer, sé que de velocidad de crucero cada semana igual necesito estudiar un tema y desde ahí le doy sentido, como digo, a largo, a medio y a corto plazo a mi oposición. Lo que ocurre aquí, el fallo más recurrente del opositor que quizá no tiene experiencia, es que se planifica según su motivación o según lo que le dice la academia y no se conoce él cómo avanza, no se conoce él en cuanto a técnicas de estudio, no se conoce él los eslabones débiles que tiene que trabajar por encima del resto, por ejemplo, la comunicación oral, la expresión escrita, es que la letra se me da mal, etcétera, etcétera. Tercer consejo es que te apalanques a opositores que ya han llegado donde tú quieres estar, es decir, apaláncate a ese opositor que en las últimas oposiciones quedó el primero, el segundo, el tercero. Háblales, intenta invitarles a un café, invitarles a una comida, elige las preguntas correspondientes para sacarle todo el valor. Todo eso te va a hacer no cometer errores que han cometido otros, te va a hacer centrarte en lo importante. Y sabiendo distintas fórmulas que han funcionado, conocerte a ti mismo y hacer la tuya propia. Obviamente no vas a poder hacer un control C y control V de lo que hacen otros opositores o de lo que han hecho otros estudiantes, pero sí que ver ese 20% que nos da el 80% de resultados. Dentro de la preparadora, el preparador, la academia, etcétera, sé preguntón. Es decir, si no entiendes algo, pregúntalo y no pasa nada. Al final yo he visto que los más preguntones, aquellos que son curiosos, son los que acaban aportando más valor al tribunal. ¿Por qué? Porque pueden profundizar más, porque tienen mayor creatividad, etcétera, etcétera. Pero de verdad, en cuanto a opositores, que les ha ido muy bien en otros años. En cuanto a maestros, si estás trabajando, profesores o referentes de la educación, incluso influencers, pregúntales, intenta aportarles y que ellos te aporten. Porque así ya verás que vas a ir mucho más rápido y sobre todo vas a sonar más realista. Entonces, el proceso de oposiciones y sobre todo el de educación se trata de ser proactivo porque hemos de buscar, que mal he dicho ese buscar, hemos de buscar nosotros las respuestas y no poner el foco continuamente en las preguntas. El cuarto consejo sería que cada sesión de estudio, ya sabéis que la premisa de este vídeo es cómo aprobar una oposición rápida, pues es desarrollando nuestra atención plena y nuestro foco en una única tarea. Entonces, cada sesión de estudio cuenta. No, es que Diego, yo tengo que saberme veintitantos temas, yo tengo que hacer muchos supuestos, no sé ni por dónde empezar en cuanto a la programación. Vale, en la siguiente sesión de estudio, ¿cómo lo vas a hacer de bien para construir y para que ese detalle cuente y estés cada vez más cerca de la oposición? Pues eso es lo que has de pensar, eso es lo que te has de centrar. Cada sesión de estudio yo me la tomaba tremendamente en serio, tanto a nivel de simulacros, tanto a nivel de me voy a hacer hoy el mejor mapa conceptual que está en mi mano, me voy a estudiar este tema de evaluación para comprender cómo evaluar formativamente y de manera formadora, para saber ponderar los distintos estándares de aprendizaje. Y yo me ponía objetivos en cada sesión de estudio. Pero claro, no me iba continuamente al largo plazo de, no, es que claro, tengo que hacer una programación, 5 unidades didácticas. No, en esta sesión de estudio, ¿qué puedo hacer para controlar un poquito más la oposición? Y tomándome en serio, mediante pomodoros, mediante estrategias de estudio, cada sesión yo he ido construyendo esos detalles que me acercan a la plaza. Pero de verdad, no subestiméis esas sesiones de estudio. Vamos con más consejos y ahora ya partimos de lo que serían las reglas del juego y no me canso, en mi página web, en Preparador EduFIS, tenéis distintos webinars también de hablar de esto. Para opositar con sentido, para opositar con metodologías activas, lo primero que hemos de conocer son las reglas del juego. Esas reglas del juego son la normativa, la LOE, modificada por la LOMLOE, nuestro Real Decreto a nivel estatal. Hace poco ha salido un Real Decreto de evaluación, nuestro decreto a nivel de comunidad autónoma, las distintas órdenes, cómo rigen la evaluación, cómo rigen la educación inclusiva, cómo rigen la formación permanente del profesorado. Todo eso, cuando lo entendemos, podemos relacionar de una forma mucho más sencilla nuestros instrumentos de evaluación, nuestras distintas metodologías activas, cómo alcanzar una inclusión real si utilizamos el diseño universal de aprendizaje. Todo eso
vamos a sonar mucho más convincentes y el tribunal los va a comprar más y por lo tanto vamos a ir más rápido en las oposiciones cuando conozcamos esto. Y claro, y requiere de lectura, requiere de una lectura superficial en un primer momento, una lectura analítica. Dentro del curso de técnicas de estudio que os he dejado en las notas del programa, pues también tenéis una estrategia para estudiar bibliografía y para estudiar la normativa, que es importante en este punto. Más cositas. Vamos a preparar, ya que estamos en las oposiciones de educación, 7 u 8 tipos de tareas competenciales, según las propuestas que más se den en tu especialidad. Hace poco lo comentaba un compañero que también es preparador y hablaba, él es preparador de lengua castellana, de secundaria, y hablaba de justo eso, de que él tenía 2 o 3 tareas competenciales tipo, él se lo preparó así, prepara a sus opositores de esta manera para cada uno de los bloques de contenidos. Al final su asignatura se rige en 4 bloques de contenidos, cada bloque de contenido 2 o 3 tareas competenciales, que obviamente van a ser tareas competenciales abiertas, como crear una noticia web, como crear un podcast, Y dependiendo de lo que te pida el supuesto práctico o incluso dependiendo de la programación que hagamos y la unidad didáctica en qué momento estemos, pues ya nos ceñimos a algo actual para captar la atención del tribunal y también de nuestro alumnado. Pero en este punto, pues bastante importante. Más cosas para opositar rápido y sacarnos la plaza a la primera, que de hecho se puede. Y si es tu segunda o tu tercera, o sea, estás más cerca de lo que crees. Recursos útiles, propuestas que pienses que pueden ayudar al tribunal. He hecho una gran rúbrica de la especialidad que obviamente el tribunal es también, pues esa rúbrica trabájala tanto para que luego te la pida el tribunal. A mí eso me pasó, me pidieron en mi exposición estudios que presenté, me pidieron recursos, me pidieron de dónde había extraído una escala de calificación que había creado, me pidieron incluso que quién me había ayudado a hacer los materiales que pegué en la pizarra. En definitiva, intenta currarte tanto los recursos, las propuestas, los instrumentos de evaluación para que el propio tribunal quiera aplicarlos en su clase. Y eso parte de hacerlo propio, hacerlo genuino, hacerlo desde la creatividad, desde la autenticidad, por así decirlo. Así que vamos a trabajar y apuntando a la luna, no apuntando para aprobar una oposición, apuntando para ser el día de mañana formadores de docentes y en este caso formadores de tribunal. Pero como digo, recapitulemos, vamos a tenerlo en cuenta. Los factores de éxito para opositar más rápido son la motivación, pero no la motivación entendida como cada vez que estoy motivado oposito mejor, no. Cada vez que estoy motivado me planifico para los días malos. Cada vez que actúo, cada vez que me cuantifico e intento evaluar mi progreso durante la preparación de oposición, estoy más motivado. La motivación no se crea de la nada, se crea con nuestro movimiento. Soy un opositor curioso, es decir, que intenta buscar preguntas, intenta buscar soluciones a problemas recurrentes. Es que no sé evaluar, es que no sé la atención a la diversidad, es que tanto cambio legislativo, si te haces bueno en esas 3 premisas que acabo de decir, ya te estás diferenciando del 75 al 80% de opositores que de manera reactiva esperan las respuestas en su silla. Y por último, reflexión. Reflexión y dale una vuelta a tus propuestas o a propuestas que cojas de internet para hacerlas tuyas. Para desde un producto utilizar los distintos estándares de aprendizaje, indicadores de logro. Ya sabéis que los estándares ahora son orientativos en relación a la LOMLOE, pero reflexiona sobre todo esto, intenta crear productos que preparen para la vida y también saber que como docente tienes una responsabilidad tremendamente bonita. La docencia es la única profesión que crea todas las demás. Así que nada, espero que te haya gustado. De verdad, insisto un poquito en esta frase, plantear nuevas respuestas es evolución. Plantear nuevas preguntas es revolución. Cuida los detalles, fórmate hacia la oposición. Si tienes cualquier pregunta, aquí te he dejado mi correo. Me encantaría que le echases un vistazo al webinar del vídeo y a mis distintas formaciones. Pero de verdad, se puede opositar rápido, pero no entendido en piloto automático, sino rápido, sabiendo lo que se hace y no cometiendo errores que cometen cada opositor muchas veces. Y sobre todo, darle esa estrategia, ese sentido y ser un estratega de la oposición, sabiendo hacia dónde apuntamos, sabiendo cómo quiero llegar en el mes de mayo o en el mes de junio, a 3-4 semanas vista del examen, y desde ahí dándole un sentido a cada semana e incluso a cada sesión de estudio. Cada esfuerzo, cada práctica, cada pasito hacia la oposición bien trabajado cuenta
y suma. Entonces, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un súper abrazo, me encantaría leerte.